No, y quiero agradecer mucho la academia, quiero felicitarlos no por la selección de los speakers, pero sí por la iniciativa. Creo que pasar la antorcha de la ciencia a la sociedad es una de las facultades distintivas que nos debemos nosotros como científicos y muchos de nosotros como productos también del sistema público de educación, que es una de las grandes ventajas que tenemos, es una gran igualadora. Y también contarles a quienes no están en esto que ustedes están haciéndonos trabajar a nosotros y nosotros nos debemos a nuestra sociedad. Y quiero empezar esta charla aprovechando que está bien en la academia, en la primera academia, en la más antigua de Argentina, fundada por Sarmiento, y en Córdoba, simbólicamente, la docta es la ciudad que ha usado la sabiduría, la provincia que ha usado la sabiduría para mejorar también, que es reconocida por ser creadora de cultura. Quiero aprovechar para recordar a Bernardo Husserl, que en momentos como hoy, en donde hablamos todo el tiempo de la crisis, de los problemas del dólar, de que renunció la cúpula del Barcelona, que es una cosa terrible que ha pasado ahora, nos tenemos que concentrar en la ciencia como un transformador de la sociedad. Eso es importante. Eso es importante porque el primer mensaje que se tienen que llevar a su casa, quienes no están en el día a día de la ciencia, es: la ciencia transforma la sociedad y nos hace mejores, porque nos hace hablar de otra cosa, nos hace enriquecernos culturalmente, nos hace enriquecernos metodológicamente, y como decía Husserl, la ciencia no es cara, lo que es caro es la ignorancia. Así que abracemos a la ciencia, que eso es muy importante, porque el progreso va a venir de ahí. Bien, voy a resumir muy brevemente la charla de hoy. Me han dicho que sea breve y conciso, y voy a tratar de serlo. O sea que nos vamos a ir para cenar, no se preocupen. Voy a hablar muy brevemente de las nanotecnologías, que muchos de ustedes ya las deben usar en todos lados y ya las deben conocer. Voy a hablar de nanomateriales y de nanosistemas, cómo hacerlos, y voy a hablar de materia inteligente. Voy a definir la inteligencia de la materia. Lo que queremos básicamente es acercarnos a hacer sistemas que vivan. Básicamente queremos hacer eso. Queremos sistemas que sientan, que actúen, que sean autónomos. Y todo eso va programado en su estructura. Así como nosotros, como seres vivientes, nuestra información genética está programada en el ADN o codificada, o nuestras acciones están codificadas en la estructura de nuestras proteínas, o en la posición espacial relativa a determinadas organelas celulares, y en el tráfico de información de una a otra y de acciones. Bueno, queremos hacer eso de manera sintética. ¿Podemos hacer vida artificial? Esa es nuestra última pregunta. Bueno, vamos a empezar por las nanotecnologías, vamos a ver un mundo pequeño, después vamos a ver cómo en ese mundo pequeño actuamos de manera tal de poder decirle a los materiales lo que tienen que hacer. Y que sean inteligentes. Entonces les voy a contar esas tres pequeñas cosas. Bueno, en resumen, de lo que voy a hablar hoy es de un mundo pequeño que queda a 1.000 millones de veces más hacia abajo que nuestras escalas comunes. Nosotros somos gente que vive en la escala de 1 metro aproximadamente, y si nos achicamos 1000 veces, somos como un pequeño insecto, nos vemos con lupa, vemos 1 milímetro, podemos apreciar 1 milímetro fácilmente con una regla. Si bajamos y descendemos, hacemos 1000 veces más pequeños que 1 milímetro, llegamos a 1 micrón. Una micra es el tamaño más o menos de las células, de las bacterias grandes. ¿Sí? Ahora bien, hemos bajado hasta de hombre a bacteria más o menos 1 millón de veces, y ahora bajamos 1000 veces más, o sea, 1000 millones de veces, para llegar a la escala nanométrica. ¿Sí? Un nanómetro es una unidad de longitud, es la 1000.000.000ª parte de 1 metro, y quienes trabajamos en nanotecnología trabajamos en esas distancias pequeñitas. Manejamos entidades de tamaño nanométrico. Para que ustedes tengan una idea, es como si un ser del tamaño del planeta manejara una pelota de golf, más o menos, aproximadamente. Entonces, el nanomundo es un mundo esencialmente pequeño, pero no es lo más pequeño que conocemos. El nanomundo, 1 nanómetro, son algunos átomos que están puestos uno al lado del otro. Algunas moléculas grandes tienen tamaño nanométrico. La hemoglobina que transporta nuestra sangre es una especie de bandeja, una especie de pelota que tiene una bandeja adentro donde lleva el oxígeno o el dióxido de carbono. Eso tiene un tamaño de más o menos 4 nanómetros de diámetro. Una pelota de 4 nanómetros de diámetro. Para que tengan una idea.
3 moléculas de agua caben en un nanómetro. Es decir, no es infinitamente pequeño, es razonablemente pequeño. Ahora ese mundo, hoy en día lo podemos ver. Hace 40, 50 años era más difícil, pero hoy ese mundo, gracias a los poderosos microscopios electrónicos, gracias a otros poderosos microscopios llamados microscopios de sonda, podemos ver y podemos tocar esa escala. Estas fotos que ustedes están viendo aquí son fotos de microscopio electrónico en lo cual los átomos se ven. Y estas fotos que están viendo aquí a la derecha es una fotografía bastante antigua, ya tiene más de 20 años, en la cual se ven átomos, esas pelotas azules que se ven, son átomos de silicio que se pueden tocar, como si uno tuviera una especie de braille, uno tocara con dedos muy finitos y pudiera reconstruir la estructura de una superficie. Bueno, hoy día podemos ver, podemos tocar, podemos mover los átomos. Este nanomundo, como les contaba, es un mundo que está como en el medio, entre las tecnologías más pequeñas que el hombre puede hacer. Imagínense, los hombres, las mujeres, tecnólogos, científicos, podemos hacer grandes puentes, pirámides, también podemos hacer circuitos electrónicos, podemos ir miniaturizando y acceder al nanomundo, a esta escala de tamaños de 1 a 100 nanómetros, desde arriba, achicando cosas, haciendo cosas cada vez más pequeñas. O podemos acceder también desde abajo, tomando átomos y moléculas, ensamblándolos y haciendo objetos cada vez más grandes. Este nanomundo queda en el medio. Y justamente este hecho de estar a caballo entre un mundo macroscópico y un mundo microscópico ha hecho que al nanomundo accedamos, digamos, desde hace relativamente poco tiempo, unos 20 a 30 años aproximadamente. Ahora bien, este es un mundo extremadamente rico. Es un mundo extremadamente rico no solamente porque es nuevo. Los nuevos mundos siempre son ricos, siempre uno puede descubrir nuevas cosas, patentar nuevos conocimientos, como Newton, encontrar un caracol cada vez más lindo en el océano de la verdad, pero este mundo también es particularmente interesante por varias cosas. Primero porque podemos miniaturizar, y de hecho, toda la ingeniería electrónica, la física del sólido y otras ciencias interesantes han venido trabajando sobre sistemas cada vez más pequeños. Hoy en un teléfono celular tenemos chips, esos chips tienen transistores, y los transistores son cada vez más chiquititos. ¿Sí? En 2003, un transistor, que es la pieza elemental que guarda la información, una de las piezas elementales que guarda la información en un circuito electrónico, tenía unos 90 nanómetros más o menos de diámetro. Era la tecnología como conocida por 90 nanómetros. De 2003 a 2009, ese transistor se fue achicando hasta medir algunas decenas de nanómetros, 20, 30 nanómetros, y hoy en día las tecnologías más modernas, que hoy se llaman tecnologías de 7, de 14 nanómetros, no tienen esas dimensiones, pero básicamente podemos hacer transistores muy pequeños de manera masiva, es decir, ha recorrido la miniaturización un largo camino hacia abajo. Entonces podemos acceder a cosas cada vez más pequeñas, a objetos cada vez más pequeños, guardar cada vez más información en menos lugar. Eso ha sido muy interesante. Otro aspecto que es muy, muy interesante de los materiales a pequeña escala es que por debajo de cierta escala de longitudes, los materiales empiezan a presentar propiedades muy, muy interesantes y muy novedosas. Esto que ven aquí a la izquierda de su pantalla es un cable de oro, y si yo les pregunto qué propiedades tiene el oro, además de ser caro, debe haber un mercado negro, algo espantoso, pero no importa, seguramente van a pensar en el oro como el brillo, el color dorado, la conductividad eléctrica, es un metal, entonces funde a alta temperatura. Efectivamente, estas propiedades nos han enseñado en la escuela, por ejemplo, que son propiedades inamovibles y que dependen de que el oro sea oro. Pues bien, cuando al oro lo limamos, lo cortamos en pedacitos, sigue manteniendo esas propiedades. Sin embargo, cuando el oro empieza a ser nanométrico, cuando tenemos pelotitas muy pequeñitas de algunos nanómetros de diámetro, que están compuestas por algunos cientos a algunos miles de átomos, el oro, como se ve en estos frasquitos, el oro de 15 nanómetros, ya son pelotitas muy pequeñitas que están dispersas en un líquido que son de color rojo intenso. Ahora bien, si estas partículas son más grandes, tienen 30, 40, 50, 60 nanómetros, ya las partículas adquieren otro color. ¿Qué quiere decir eso? Que absorben otra parte de la radiación de la luz visible y presentan otro color. Eso quiere decir que sus propiedades son diferentes. El color o la propiedad de absorber luz
que en el caso del oro metálico se refleja, en el caso de estas partículas se absorbe y cambia de color, es un cambio realmente sorprendente. Es decir, cambia una propiedad física con el tamaño. Esto sigue siendo oro, pero ahora cambia la propiedad con el tamaño. Esto fue reportado por primera vez hace más de 150 años por Michael Faraday, nada menos. Ahora bien, si uno mide el punto de fusión de estas pequeñas partículas de oro, aquí a la derecha les estoy mostrando una fotografía sacada con un microscopio electrónico de una pequeña partícula de oro. Esos puntitos negros que se ven en medio de los puntitos blancos son átomos de oro. Fíjense la precisión con la que esta fotografía está hecha. Esta pequeña partícula, si uno puede determinar el punto de fusión, uno puede meter esta partícula en un microscopio, calentar el microscopio, hacer un experimento y ver cuándo esta partícula se desarma, y puede uno medir el punto de fusión. Así como en un laboratorio normal uno puede medir el punto de fusión de una sustancia con una lupa y un calentador. Está bien, esto es un poco más caro, es un experimento más bonito, pero ya en los años 70 se midió que el punto de fusión de estas partículas dependía del tamaño. Y fíjense, el punto de fusión del oro es de 1063 grados, pero a medida que las partículas se van haciendo más pequeñitas, 20, 15, 10, 5 nanómetros, el punto de fusión va bajando, hasta que de repente por debajo de los 5 nanómetros, una partícula de oro puede fundir a 400 grados. ¿Por qué es esto? Esto es porque existe la superficie. Tenemos un montón de átomos en superficie, una gran proporción de átomos en superficie. Los átomos dentro no ven lo mismo que los átomos, no ven lo mismo los átomos que están dentro del material que los que están fuera del material, entonces este material se funde más fácilmente. Esto quiere decir que, este simple ejemplo que he mostrado con el oro, quiere decir que, contrariamente a como nos enseñaron, las propiedades de los materiales, cuando son en la escala nanométricas, cambian. Cambia el punto de fusión, cambia el color, cosas que creíamos inamovibles, propiedades que creíamos inamovibles cambian. Entonces esto merece, obviamente, un meme del gato. Bienvenidos al nanomundo. Las propiedades intensivas, cuando los materiales son nanoestructurados, dependen del tamaño. Básicamente, para resumir rápidamente estas ideas, cuando hacemos objetos pequeños de tamaño nanométrico, sus propiedades dependen no solamente de qué es la sustancia, sino también dependen del tamaño y de la forma del objeto, por un lado. Por otro lado, esto es muy interesante en la aplicación de muchísimas tecnologías, la relación superficie a volumen es enorme. Es decir, una partícula que se va haciendo cada vez más chiquitita tiene proporcionalmente más átomos en superficie. Esos átomos superficiales le dan una nueva identidad a las sustancias, y esas sustancias actúan de otra manera, como el oro que se fundía más rápido, o como, por ejemplo, muchos materiales que se usan en un montón de industrias, que se usan como catalizadores, o pigmentos, etc. Por último, y no menos importante, a distancias, en objetos pequeños y a distancias cortas, las fuerzas que tienen lugar entre esos objetos son fuerzas que no son las fuerzas a las que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a la fuerza peso, al rozamiento, al calor liberado por algún pistón que mueve alguna máquina. Esas fuerzas son despreciables. Una partícula nanométrica no pesa mucho, pero se atrae con muchísima fuerza con otra partícula nanométrica y luego se repele de manera muy fuerte por fuerzas locales, electrostáticas, etc. Todas las fuerzas que nos enseñan en los libros del secundario, los enlaces químicos, los enlaces intermoleculares, las fuerzas de dispersión, de Van der Waals, todas esas porquerías que aprendíamos, bueno, eso en el nanomundo es la ley que gobierna, son las leyes que se manifiestan más en el nanomundo. De ahí a que nosotros, como químicos, podamos manejar muy bien esas reglas y fabricar objetos y combinarlos, que es lo que les voy a contar a continuación. Las nanotecnologías parecen algo muy misterioso, pero las aplicamos todos los días en nuestras casas. Este es mi auto que dejé afuera, creo que no debe estar después de la pandemia, pero en un auto hoy en día tenemos nanotecnología en las ruedas, en los faroles, en los tableros, en las baterías, en los aires acondicionados, tenemos en los tejidos, en los tapizados, tenemos nanotecnología en todos lados. Las nanopartículas y polímeros nanométricos se usan para generar un montón de valor, para agregar valor a tejidos antimancha, LED que iluminan más fuerte, ruedas que no se desgarran y que tienen menos huella de carbono, etc. Si ustedes están viendo esto en un monitor QD o en una tele que tiene tecnología de QLED,
están usando nanopartículas que son muy brillantes y que hace 40 años eran la imaginación en la mente de algunos físicos, pero que hoy en día son un negocio que mueve miles de millones de dólares anuales en, por ejemplo, pigmentos y tintas que se usan para fabricar este tipo de televisores que son más brillantes y más económicos, por ejemplo. Esta iglesia que mostramos aquí, esto es una iglesia, yo sé que parece el cuartel general de Caos de algún lugar, pero esto es una iglesia, se mantiene blanca porque el cemento tiene incorporadas nanopartículas que al recibir la luz del sol catalizan la descomposición de ciertas moléculas contaminantes o del hollín que esté depositado sobre esas paredes. Esto es un desarrollo de Italcementi, una fábrica italiana de cementos, y básicamente es un edificio que se limpia solo. Hay tecnologías también para hacer ventanas autolimpiantes, que con la luz del sol directamente queman la mugre que está depositada. Los discos rígidos aprovechan un efecto de la nanoestructuración que llevó al Premio Nobel de Física, creo que de 2007, de Fert y Grünberg, el efecto de magnetoresistencia gigante, para poder leer a mucha velocidad información magnética muy débil, guardada de una manera muy empaquetada. Esto también es nanotecnología de la vida cotidiana. Por último, la raqueta del Potro y muchas otras raquetas tienen, como muchos otros artículos deportivos, muchísima nanotecnología incorporada que hace que tengamos materiales más rígidos, con menos vibraciones, más durables, etc. De hecho, las primeras pelotas de tenis con nanotecnología que empezaron hacia el año 2000, que empezaron a usarse, eran pelotas que se desinflaban más lentamente y fueron sacadas del circuito porque los tenistas no se acostumbraban a jugar con ellas y les cambiaba mucho el deporte. Y de hecho las tuvieron que volar. Bueno, básicamente hoy en día hay casi 9.000 productos de verdad, y unas 2.000 y tantas compañías que producen nanotecnologías para nuestra vida diaria, desde las celulares hasta las raquetas de tenis. ¿Cómo son estos monstruitos chiquititos que hacemos, estas nanopartículas, nanoobjetos? Nosotros hacemos objetos chiquititos, quienes trabajamos en esto. Estos objetos tienen propiedades muy interesantes y muy lindas que dependen del tamaño y de la forma, y básicamente acá les estoy mostrando dos tipos diferentes de nanopartículas, de nanoobjetos. Estas que están aquí han sido sintetizadas por Chris Murray, uno de los mejores químicos de síntesis de los últimos 30 años en nanopartículas, que trabajando para IBM desarrolló estos pequeños nanoimanes. Cada uno de estos es un imán perfecto que puede alinearse frente a un campo magnético, puede mantener su personalidad y puede servir para un montón de cosas. Si uno se puede tomar esto en un líquido, son partículas muy chiquitas, 5 nanómetros, unos 10 nanómetros de diámetro, son realmente pequeñitas. Uno las puede tomar y uno tiene las nanopartículas magnéticas dando vueltas por su cuerpo, y estas pueden ser detectadas fácilmente por resonancia magnética. Entonces se pueden usar, por ejemplo, para líquidos de contraste. Se pueden usar también, por ejemplo, para guardar información magnética. Estas que ven aquí, que tienen pinta de varillas, son efectivamente varillas de oro. Estas varillas de oro son muy interesantes porque funcionan como pequeñas antenas. Cuando la luz pega en estas varillas de oro, los electrones de las varillas oscilan, y esto hace que se muevan las radiaciones y tiene un montón de utilidades muy interesantes, desde curar enfermedades hasta hacer sensado ultrasensible de contaminantes. Así que el mundo hoy sabe hacer estos nanoobjetos y sabe hacer un montón de cosas con ellos. Pero lo que le voy a contar en el resto de la charla es cómo pasamos de estos objetos, de este zoológico de nanopartículas que podemos hacer lo que querramos, a nanosistemas. ¿Qué es un nanosistema? Un nanosistema, básicamente, imagínense una pequeña nave, ¿sí? Un pequeño auto. Esto es lo que distingue, por ejemplo, a una rueda de un auto. Un nanosistema es un pequeño sistema que es consistente en sí mismo y que consta de varias partes diferentes. Esto, por ejemplo, sería una partícula, aquí está mostrada en azul, que lleva remedios a algún lugar del cuerpo. Esto es lo que muchos de nosotros soñamos para curar enfermedades. Esta sustancia verde que hay adentro es un medicamento que tiene que ser liberado en el lugar exacto. Entonces esta nanopartícula sería un vehículo que llevaría este remedio a un lugar adecuado. Bueno, esto es un sistema. Yo tengo que diseñar un vehículo
para que este vehículo lleve a la medicina y abra una puerta en el lugar adecuado. Perfecto. ¿Cómo hago? Tengo que llegar. Bueno, me arreglo tirando esta partícula en el sistema circulatorio que dé vueltas, como quien pone un barquito de papel en un río y hace que el barquito siga. Ahora bien, tiene que llegar a la célula, o tiene que llegar al puerto adecuado. ¿Cómo hago? Bueno, le puedo coser a esta partícula unas antenas, en este caso unos anticuerpos, unas moléculas biológicas que van a detectar la célula a la que quiero ir. Perfecto, ya tengo esa especie de mapa, ya tengo esa especie de indicador. Cuando aparentemente la célula esté ahí, esta partícula va a llegar y debería pegarse a ese garage, por así decirlo. Ahora, tengo problema porque en el camino esta partícula va a sufrir el ataque probablemente de todo el sistema inmunitario. Entonces, a esta partícula, a este sistema, yo le tengo que hacer una cobertura, algo así como una capa de invisibilidad de Harry Potter. Se le puede pegar una capa externa, por ejemplo, de un polímero, que es una pintura, la cual muestra que esta partícula es una partícula común y silvestre, que no entra en conflicto con el sistema inmune y el sistema inmune la deja pasar tranquilamente. Por último, estos palitos verdes que están acá me representan la apertura y cierre de válvulas o de puertas que en el lugar adecuado van a hacer que este remedio entre y salga. Parece un delirio, ¿no? Es un poco un delirio. El asunto es cómo hacemos los que trabajamos en este campo para impartirle órdenes y programación a este sistema. Yo lo tengo que armar, este sistema, lo tengo que probar, y tengo que, si ustedes se fijan, este sistema consta de varias partes, cada una de esas partes cumple una función, y estas partes las tengo que ensamblar, ponerlas todas juntas, y lograr que interactúen y que hagan lo que tienen que hacer. Tengo que lograr que estos anticuerpos detecten a la célula, tengo que lograr que esta capa mantenga a esta partícula estable en las condiciones de circulación, tengo que lograr que estas puertas se abran y se cierren. ¿Cómo hago? Bueno, tomemos un viejo adagio de uno de los grandes químicos de todos los tiempos. Este fue Marcel Berthelot, el querido Marcelino Berthelot. Este es el padre de la química de síntesis. Hace casi unos 140 y tantos años, en su libro La synthèse chimique, que es un libro exquisito, Berthelot decía: la química tiene una facultad creadora enorme y podemos recrear todas las sustancias que se nos ocurran y hacer sustancias nuevas usando las mismas fuerzas que la naturaleza pone en acción para hacer nuestros cuerpos. Hasta ese momento, hasta los años 1800 y tanto, 1820, 1830, como nos enseñan en cualquier curso de química, los químicos hacían básicamente lo que hace un niño con los juguetes. Primero los rompe para ver qué hay adentro. Y los químicos hacían eso, rompían sustancias y hacían lo que se conoce como química analítica. Rompían, miraban cómo se combinaban los átomos y llegaban a conclusiones interesantísimas. Agarraban un pedazo de jamón, se comían el jamón, guardaban la grasa de cerdo y a partir de la grasa de cerdo encontraban que tenía un montón de moléculas, tenía un montón de sustancias que eran degradadas de unas más complejas a unas más simples. Berthelot hizo al revés. Agarró un pedazo de carbón, le pasó corriente eléctrica, sacó unos gases, los tiró en agua, los hizo reaccionar químicamente y llegó, no al jamón, lástima, pero por lo menos a la grasa llegó. Entonces él creó toda esa química sintética, esa química de gobernar la formación de enlaces, de gobernar el ensamblado de moléculas, y esas son las fuerzas que la naturaleza pone en acción para que nosotros los químicos podamos crear la materia. O sea, básicamente lo que hacemos los químicos es tomar átomos, tomar moléculas, conectarlas, no voy a ir a los detalles, pero si uno quiere hacer un óxido de silicio, toma una molécula que contiene silicio, como el óxido tiene un átomo de oxígeno, una fuente linda para átomos de oxígeno es el agua, uno puede combinar moléculas que contienen silicio con moléculas de agua, se forman pequeñas especies, esas especies se van pareciendo cada vez más a un óxido, van creciendo, forman pequeñas partículas, y esas pequeñas partículas uno luego las controla y las ensambla en objetos mayores. Todas estas ramas todo esto se puede hacer conociendo las fuerzas de la naturaleza, conociendo cómo hacer para unir átomos, cómo
qué pasa cuando los átomos se unen, qué pasa cuando forman objetos, qué pasa cuando esos objetos adquieren una superficie, qué fuerzas hay que atan a esos objetos y que los acomodan en el espacio. Básicamente es eso. Hay un montón de disciplinas de la química y de la física, de la fisicoquímica, como la química coloidal, la química molecular, etcétera, que nos dan un montón de herramientas para saber. Ya sabemos, los químicos tenemos soluciones y podemos hacer cosas muy creativas en cualquier momento, como nuestros queridos amigos Jesse y nuestro querido profe. Bueno, no solo de sustancias interesantes sabemos hacer los químicos, sino que también podemos hacer sustancias complejas. Para hacer todos estos vehículos que yo les contaba, todos estos nanosistemas, no solamente hay que saber, como les decía, hacer moléculas, sino considerar que estas moléculas y otros objetos son bloques de construcción de sustancias más complejas, de sistemas más complejos. Y en esto imitamos mucho a la naturaleza. Existe toda una rama de la química y de la química de materiales y de la ciencia de materiales que se llama biomimetismo o bioinspiración, en la cual básicamente tomamos inspiración de los sistemas de la naturaleza. Esto que ustedes ven aquí, esta foto de microscopio electrónico, es un animal microscópico llamado diatomea. La diatomea es una pequeña alga que vive dentro de una caja de vidrio poroso, básicamente. Esto que ustedes ven aquí es ni más ni menos que arena, óxido de silicio. Lo que pasa es que es una arena súper linda. Está formada, si ustedes se fijan, por granitos de arena muy finitos, muy chiquitos, dispuestos, que es un primor. Esto parece que es un mantel. Y en el fondo, esto es una caja de vidrio con agujeritos, con poritos. ¿Cómo hace esto este animal unicelular? Bueno, lo tiene programado en su ADN y en el juego de proteínas y de membranas y de vesículas que usa para hacer pequeños bloques de construcción de óxido de silicio y ponerlos en ciertos lugares usando ciertas moléculas y ciertas estructuras celulares. Básicamente es una síntesis hecha en agua, a temperatura ambiente, a pH prácticamente neutro, y tomando ladrillos de una concentración de silicio en el agua que es muy baja, 10 a la menos 4 moles por litro. Es excelentemente eficiente este bicho. Básicamente lo que hace es tomar bloques de construcción de color azul, inorgánicos, tomar bloques de construcción que tienen forma, proteínas, vesículas, membranas, que aquí están representados en amarillo, y acomodarlos en el espacio para lograr transcribir una morfología, transcribir una forma. Esto que ustedes ven aquí a la derecha es un hueso, esta es la estructura porosa de un hueso, y el hueso está formado por proteínas, pero también esas proteínas envuelven pequeños ladrillitos de fosfato de calcio. Señoras, damas y caballeros, nuestros huesos son fosfato de calcio, fosfato básico de calcio y carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, proteínas. Y andan bárbaro. Nos resisten, nos aguantan, se rompen, se arreglan, se regeneran, crecen. Son alucinantes estos materiales. ¿Y por qué? Porque son la combinación de pequeños bloques de construcción con otros bloques de construcción que le dan dirección y que los traban en el espacio. Hay un montón de científicos interesantísimos haciendo este tipo de filosofías de transformación de la forma, uso de bloques de construcción. Yo les voy a contar en estos minutos que me quedan, estos 15 minutitos que quedan, qué hacemos particularmente en nuestro laboratorio para imitar a la naturaleza en hacer estos sistemas tan complejos. Les presento el instituto donde trabajo, el Instituto de Nanosistemas, en la Universidad de San Martín, en la capital, y lo fundamos en 2015, hoy en día somos unos 40 y tantos integrantes, con 10 investigadores de CONICET de planta, tenemos técnicos, tenemos becarios, tenemos instrumentación, hacemos ciencia, nos divertimos mucho. Acá están nuestras redes sociales, para el que nos quiera seguir, porque también tenemos redes sociales. Estamos ubicados en el campus de la Universidad de San Martín, que es un lugar muy lindo. Ya tendremos dentro de poco edificio propio, si todo sale bien. Venimos diciendo esto hace un tiempo, pero cada vez estamos más cerca. Bueno, básicamente lo que hacemos nosotros es imitar a la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo la imitamos? Bueno, tomamos, por ejemplo, micelas. Ustedes cuando lavan los platos, lo lavan con un detergente, esas moléculas de detergente se juntan en unas pelotitas nanométricas llamadas micelas. La micela simplemente es como una especie de gotita. La parte interna de esa gotita es hidrofóbica, no le gusta el agua, la parte externa de esa gotita
es hidrofílica, le gusta el agua, y se forman en fase acuosa estas bolitas. Estas bolitas luego se pueden comprimir, se pueden juntar y se forman estos cristales de estas pelotitas. Esto se lo conoce como cristal líquido. Es como un cristal, si se fijan, cada una de estas pelotitas está a una distancia bien determinada, pero tiene cierta fluidez, por eso es un cristal líquido. Ahora bien, esto es interesante porque esta estructura ya me dirige el espacio, ya me rompe el espacio. El espacio no es aburrido como antes. Hay una adentro y una afuera de estas bolitas. Nosotros, siguiendo las recomendaciones de nuestro amigo Berthelot, desde hace 100 y pico de años, podemos hacer química y poner ladrillos inorgánicos, por ejemplo, en la parte que es más acuosa, y fosilizar de alguna manera estas micelas. De hecho, nuestros procesos son muy parecidos a la fosilización de dinosaurios y todas estas cosas divertidas. Y luego, cuando retiramos estas micelas, calentamos, extraemos, obtenemos materiales muy interesantes. Esto que ven ustedes aquí es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Estas esferitas blancas que vemos acá son simplemente lugares donde había una micela, ya no está más y ahora hay un poro. ¿Qué es esto? Esto es una gran esponja. Es una esponja con poros muy pequeños, y en esta esponja se pueden hacer cosas maravillosas. Primero porque estas esponjas tienen una enorme área superficial. Tienen 1000 metros cuadrados por gramo. Imagínense casi una cancha de fútbol. Por gramo de material. Hay una superficie equivalente a tapizar una cancha de fútbol. Después, algo interesante. Acá tenemos una pared inorgánica, y acá tenemos una superficie, y hay un montón de reacciones muy interesantes que pueden ser estimuladas o catalizadas por superficies. Esto puede ser una trampa mortal para bacterias, puede ser una trampa mortal para capturar pesticidas, para detectarlos. Se puede hacer un montón de cosas interesantísimas con este tipo de materiales, por eso nos interesa investigar. Sirven para membranas filtrantes, sirven para hacer sensores, sirven para hacer procesos catalíticos, sirven para fabricar biomateriales como precursores de hueso. Tienen una serie interesantísima de propiedades. En particular, por ejemplo, los podemos depositar sobre un vidrio y hacer una superficie transparente, ¿sí? Y esta superficie transparente, cuando uno la ve en el microscopio electrónico de transmisión, tiene esta pinta. Fíjense estos agujeritos, qué organizados que están y qué bien que andan. Acá, esto me permite hacer una ventana. Yo en esta ventana pongo un recubrimiento que tiene esta textura, y esta textura la puedo usar para un montón de cosas. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, para matar bacterias, para fijar células. La puedo usar también para descontaminar el ambiente, por ejemplo. Nos interesa mucho cómo formar estos materiales, cómo formarlos para que estén buenos, para que sean sólidos, para que sean lindos, y para que tengan las propiedades que tienen que tener, que dependen del tamaño del poro. Entonces nos interesó durante muchos años, durante digamos unos 20 años, cómo se formaban estas cosas. Miren qué linda foto que es esto. Esto es maravilloso. Esto podemos, fíjense, hacer un empedrado sobre una superficie grande con una ventana con una precisión de 1.000 millonésima de metro, usando adoquines microscópicos. Ahora les voy a mostrar para qué se usa eso. Pero lo que importa es que tenemos una exquisita precisión para diseñar estas superficies. Intentamos entender cómo se formaba esto. Y como les dije, nos costó 20 años de trabajo y de sudor científico. Sudor científico es como cualquier otro sudor, solo que transpiramos guardapolvo en vez de la camiseta. Pero básicamente lo que aprendimos durante unos 15 años, hacer muchos experimentos muy precisos, trabajando químicos, con físicos, con ingenieros, trabajando todos en conjunto. Las nanotecnologías son interdisciplinarias, trabajamos mucho con comunidades mezcladas. Yo soy químico con formación inorgánica y físico-química, trabajo mucho con químicos orgánicos, trabajo mucho con físicos, trabajo mucho con ingenieros de materiales, con biólogos. Entonces cada uno aporta lo suyo desde su campo y es muy enriquecedor. Pero básicamente lo que entendimos experimentalmente durante muchos años era que podíamos generar un proceso en el cual generábamos ladrillos, que aquí los vemos como estas esferitas de color azul, como estos redondelitos de color azul, ladrillos inorgánicos, y podíamos combinar estos ladrillos inorgánicos con ladrillos orgánicos, que eran estas moléculas de detergente, que eran las que formaban los poros. Trabajamos mucho en distintas condiciones para ver cómo se acomodaban, cómo se ensamblaban espontáneamente, o cómo se autoensamblaban estos ladrillos para formar estas estructuras complejas.
Recuerden, cada uno de estos agujeritos es un poro que viene de uno de estos ensamblados de moléculas. Bien, no teníamos una teoría, teníamos una buena idea de cómo eran estos materiales, pero no entendíamos estrictamente cómo se formaban porque no teníamos una teoría. Para hacer una historia larga corta, logramos hace 2 o 3 años trabajar con un grupo japonés que nos diseñó unas nanopartículas exquisitamente diseñadas, perfectamente calibradas, 2 nanómetros, 3 nanómetros, 5 nanómetros, 7, 20, 18, 50 nanómetros, todas perfectas, todas igualitas, trabajo increíble, artesanal, del grupo de Masahide Takahashi. No importa, el apellido son difíciles, pero no importa. Pero bueno, pudimos hacer estas partículas muy bien. Y nos juntamos con los físicos teóricos. Los físicos teóricos son personajes muy interesantes, son personajes que entienden y comprenden una gran cantidad de cosas al mismo tiempo y que son capaces de generar teorías. Y Chi-Yun Tang, aquí trabajando en el grupo de Markus Müller, en Alemania, nos acompañó en esta aventura delirante de decir, bueno, miren, nosotros tenemos estas partículas y sabemos hacer experimentos para ver cómo se ensamblan, pero no sabemos bien qué tamaño de partícula tenemos que tener, ni cuáles son las fuerzas estrictamente. Ustedes las pueden calcular y los físicos teóricos las podían calcular. Todo esto que tenemos acá son resultados experimentales de qué bonitos que quedaban nuestros materiales. Estos materiales, a propósito, tienen una importancia muy interesante en baterías, en nuevas baterías y en nuevos electrodos para generar hidrógeno, que es un combustible del futuro. Pero lo que era importante era desarrollar una teoría realmente donde se comprendiera qué tamaño tenían que tener estos bloques de construcción para formar una excelente estructura ordenada y no una estructura que fuera un desorden. Para hacer una historia larga corta, trabajamos durante 1 año y medio, 2 años, con un laboratorio en Japón, con otro laboratorio en Alemania, que había un chino, o sea, se ponía internacional la cosa. Y un día estábamos en Brasil con un equipamiento que nos permitía medir justamente eso. Si yo pongo una nanopartícula de 4 nanómetros, o de 5 o de 7, ¿qué estructura me va a quedar? ¿Me va a quedar buena? Lo llamamos al chino, dijimos Chino Tang, no Chino Darín, Chino Tang. Decinos, ¿cuál es el mejor tamaño de partícula para que quede perfecta la estructura que vamos a hacer acá en Brasil con mis amigos japoneses? Chino Tang sacó la calculadora, hizo las cuentas, dijo, la mejor estructura es la que tiene 4, las partículas tienen 4 nanómetros de diámetro. Pongan eso que les va a dar bárbaro. Pusimos eso, seguimos el proceso, y sí. Esta es la foto, estábamos haciendo el experimento, esta es la foto de cuando te da el experimento. Ven que en ciencia uno se divierte. Miren las caras de estos tipos. Están sacados. Era como si hubiera metido un gol Boca en la final intercontinental en Japón. De hecho, Takahashi es hincha de Boca fanático, lo llevé a la cancha, y cada vez que se jugaba la Intercontinental en Japón iba con la bandera de Boca, y tiene la bandera de Boca en la oficina, pero lo gritó más que el gol de Boca. Este es el experimento que da bien. Esto es lo que es muy importante también entender, porque esto refleja la pasión de los que trabajamos en esto. Tuvimos 20 años para este momento, para ver si esto funcionaba. Desarrollamos teoría, desarrollamos experimentación de avanzada. Por eso es importante ver que los resultados científicos muchas veces se dan lentamente, pero que también nos dan grandísimas satisfacciones. Bien, entonces ya aprendimos la arquitectura, ya aprendimos a hacer estas arquitecturas maravillosas. ¿Qué podemos hacer luego? Cuando tenemos estas arquitecturas podemos decorar con lo que se nos dé la gana. Tenemos estos materiales que son muy complejos. Fíjense que ya se parece a los sistemas que íbamos mostrando. O sea, esto que mostramos aquí es un sistema que tiene agujeros, que tiene canales que comunican los agujeros. Acá podríamos poner medicinas. Podemos cambiar la superficie acá para lograr que las medicinas se absorban ahí adentro, para que se queden más tiempo, menos tiempo. Podemos pegar moléculas afuera para ver a dónde van esas cuestiones. Se va haciendo ya algo más parecido a un sistema. Bueno, el hecho es que podemos hacer arquitectura y decoración. Estos 5 próximos minutos los voy a dedicar a eso. Básicamente, la primera pregunta que uno dice, bueno, claro, ¿y por qué te pasaste 20 años básicamente haciendo pozos todos iguales? ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Hay unas cosas muy interesantes que pasan que no se las voy a contar en detalle. Pasan cosas maravillosas acá adentro. Hemos hecho con un grupo cordobés, el del doctor Rodolfo Acosta, del FAMAF, hemos logrado ver
que una gota de agua metida en uno de esos poros no es agua. Las moléculas de agua no se comportan como, no fluyen siempre. El flujo de esas moléculas de agua depende del tamaño del poro. Para poros grandes no pasa nada, el agua camina. Para poros chicos el agua se queda quieta. Entonces el agua tampoco es agua. Así como el oro no era oro, el agua no es agua. Entonces pasan cosas raras a la escala nanométrica. Pero también pasan cosas que son de interés muy práctico. Fíjense esto. Esta superficie con agujeros de distinto tamaño, mírenla como un empedrado. Imagínense que ustedes son una célula y se van a parar sobre este empedrado. Este empedrado que está acá, las dimensiones, 2, 5, 10 nanómetros, son más o menos parecidas a las dimensiones de ciertas proteínas que tienen las células para tocar la superficie. Las células, antes de sentarse en una superficie, como hacer un picnic, sentarse, sacar el mantel y ponerse a comer el picnic, toca la superficie. Y ven si se quedan ahí o si se van. Bueno, ¿qué nos pasó con algunas células? Estas son células de osteoblastos. Los osteoblastos, perdonen por el nombre complicado, son las células que le dan, digamos, el destino final al hueso. Son las células que, cuando uno se rompe un hueso, cuando uno le inserta en una prótesis, los osteoblastos son los responsables de formar el hueso. Entonces, cuando uno, por ejemplo, pone una prótesis, uno está poniendo un pedazo de titanio, un pedazo de acero, generalmente es de titanio. Entonces, las células no son muy felices viendo que hay un cacho de metal adentro del cuerpo humano. ¿Qué es esto?, se preguntan las células. Bueno, pues bien, nosotros cubrimos estos pedazos con una capa de un material poroso, con distinta porosidad. Lo que observamos es que dependiendo del tamaño de poro, es decir, dependiendo de cuánta distancia había entre estas paredes en este empedrado, las células podían crecer más lento o más rápido. Fíjense, el solo hecho de que exista una superficie rugosa con rugosidad controlada hacen que las células se peguen más rápidamente o que eventualmente migren o que eventualmente se reproduzcan. Es una señal física. Luego uno le puede agregar señales químicas también. Puede agregar antibióticos, puede agregar agentes, hormonas, agentes generadores de crecimiento, lo que quiera. Quedamos muy intrigados, dijimos, ¿se puede transferir información de la forma de una superficie al comportamiento de una célula? Esto es re loco. Ahora bien, también la pregunta siguiente que nos hicimos es, ¿se podrá transferir información a un organismo menos sofisticado que una célula de osteoblasto, a una bacteria? Y sí, este es un experimento muy lindo que hicimos con la gente de radiobiología de CONEA y con Paolo Catalano y Martín Bellino de la Comisión de Energía Atómica. Los experimentos anteriores los hemos hecho con el grupo de Martín Bellino y con el grupo también de Martín de Simone, de Farmacia y Bioquímica. Nuevamente, físicos, ingenieros en materiales, bioquímicos, trabajando todos juntos en un proyecto complejo. Encontramos algo muy similar. Encontramos que el empedrado también hacía que las bacterias no colonizaran esa superficie. Las bacterias pueden colonizar una superficie y uno las barre con un antibiótico. Pero las bacterias pueden formar lo que se conoce como biofilms, que son esas manchas negras horribles que ustedes encuentran a veces sobre caños, sobre paredes, o en lugares que están sumergidos, o en la bañadera cuando pasa mucho tiempo. Bueno, esos biofilms son más difíciles de sacar, y las bacterias se vuelven mucho más problemáticas ahí. Los biofilms son un problema gravísimo en la industria de petróleo, y también en los hospitales, porque son los biofilms los responsables de un montón de muerte, de enfermedad y muerte intrahospitalaria, porque colonizan cañerías, colonizan intubaciones, etc. Y no se pueden sacar fácilmente. Lo que encontramos es que haciendo materiales porosos, las bacterias se resbalaban y no podían hacer biofilms. Entonces era más fácil de eliminar. No solo eso, podíamos meter antibióticos dentro de esos poros y podíamos hacer superficies que mataran las bacterias y que quedaran libres por mucho tiempo. Eso es muy interesante, y tuvimos un montón de trabajo y generamos de hecho una empresa que se dedica a hacer recubrimientos de superficies para uso en hospitales, para uso ahora con el tema del COVID-19, en superficies en el hogar, o en el transporte público, o en edificios. Fíjense cómo todo lo que les estoy mostrando, de todo lo que aprendimos de los poros, de cómo hacerlos, de cómo modificarlos, de cómo interactúan esos materiales porosos con células, con bacterias, se convierte en un frasco que puedo tirar sobre una superficie y dejarla libre de virus y bacterias por varias horas o por varios días, según la formulación. No es que les quiera vender el frasco, todavía no está registrado, no se preocupen, ya estará en sus farmacias y kioscos. Pero a lo que voy es,
de hacernos un montón de preguntas fundamentales, terminamos llegando, al final del día, a algo que es mucho más interesante, que es la posibilidad de tener impacto en la sociedad y los problemas de la sociedad. Que la gente no se muera en los hospitales, que los ambientes queden libres de COVID o de bacterias por más tiempo. Esto es súper interesante. Bien, voy a cerrar mi presentación brevemente contando algunos secretos de cómo le damos inteligencia a estos sistemas. Ustedes me van a preguntar, yo vine a buscar inteligencia acá de los materiales y no me dijo nada, me dijo que matan bacterias, que eso lo hace cualquiera. No es tan fácil, pero lo hacemos. Bueno, les voy a mostrar cómo programamos a estos sistemas para que tomen decisiones o para que hagan cosas a nivel molecular que están programadas en su estructura. O sea, por ejemplo, les dije que estos materiales porosos podían servir de coladores. Un colador es muy sencillo. Uno pone el colador, uno tira té, las hojas de té quedan en el colador y el agua pasa, el té pasa. Ahora, si yo quiero que tenga un colador inteligente, que deje pasar ciertas moléculas pero otras moléculas no, ¿puedo programar eso? Sí puedo, les voy a demostrar eso. Entonces les voy a contar muy cortito qué es un sistema inteligente. Un sistema inteligente es un sistema que se da cuenta, que responde a un estímulo externo. Si yo tiro dos moléculas, quiero que pase esta molécula y esta no. Quiero que pase la molécula roja y no la azul. Quiero que, si yo le pongo corriente, la corriente sirva para oxidar una molécula, o quiero que si recibe luz, esa luz se transforme en corriente y hacer una celda solar. Quiero también que este sistema sea autónomo. Por ejemplo, ¿por qué no crear un sistema que cuando yo lo caliento el sistema se infla o se desinfla? O que cuando hay humedad el sistema apaga una válvula o prende otra, o que cuando pasa determinada molécula la atrapa, no la deja seguir o la convierte en una molécula que se inocua. Esos son sistemas inteligentes. Y la autonomía es muy importante. No quiero meterle ni pila, ni piedra, ni cable, nada. Y otra cosa es, sistemas programables. ¿Cómo programamos estos nanosistemas? Como ya les mostré antes, poniendo determinadas moléculas en determinados lugares, controlando la estructura, codificando la información en esa estructura. Bueno, cortito, algunas decoraciones lindas que hicimos. Por ejemplo, hicimos algunas esponjas. Estas esponjas esponjas porosas las depositamos sobre un electrodo. Y por ejemplo tenemos una mezcla de moléculas verdes con rojas. ¿Sí? Las moléculas verdes son buenas, las rojas son malas. Queremos atrapar un tipo de moléculas y queremos que el otro tipo, y detectarlas y destruirlas eventualmente, y queremos que el otro tipo se vaya. ¿Qué hacemos? Adentro de estos poros podemos poner, por ejemplo, otras moléculas que se parezcan a las moléculas rojas y que las atraigan de alguna manera. Esto es fácil. Uno conoce la solubilidad, uno mete la molécula, la pincha en la pared. Como tenemos una enorme superficie específica, podemos pintar esa pared con un montón de moléculas, y esas moléculas que están aquí aprisionadas van a lograr atraer, en la animación a veces funciona y todo, atraer a determinadas moléculas, en este caso las verdes, no las rojas, y van a lograr que las moléculas rojas no entren. Una vez que las moléculas verdes están acá adentro, yo las puedo detectar. ¿Sí? Si estas moléculas transfieren un electrón, esto es un electrodo, las puedo ver por alguna técnica, no importa. Pero lo que importa es que puedo controlar el transporte, cómo estas moléculas se mueven. No voy a ir en detalle para no ya gastar mucho tiempo, ya estamos llegando al final de la charla, pero básicamente una molécula que se mueve en estos poros es como una persona que tiene más o menos el mismo tamaño que una persona que se mueve en una habitación. Cuando una molécula se mueve, no se mueve sola, se mueve con una multitud de otras moléculas que son las moléculas de agua, de solvente que están dando vueltas. Entonces esta molécula tiene ciertos impedimentos para moverse. Primero el tamaño de la habitación. Una habitación más grande se va a mover más fácil. Si hay una puerta de una habitación a la otra, entre un poro y otro, si hay una puerta y se abre o se cierra, esa molécula va a poder pasar. Si las paredes tienen determinadas moléculas que la atraen o determinadas cargas que la atraen, esta molécula se va a mover a otra velocidad. Todos esos principios nosotros los podemos programar en el material. Nosotros le podemos colgar al material determinadas funciones para que esa molécula las mire y se quede mirando y tarde en moverse, o para que no les dé bola y se mueva rápido, por ejemplo. Podemos ponerle una carga, si esa molécula está cargada positivamente y la pared está cargada negativamente, la molécula se va a pegar en la pared, va a quedar ahí para siempre y no se va a ir, va a ser atrapada. La vamos a poder detectar, la vamos a poder retirar si es un contaminante. Entonces, simplemente cambiando la estructura
del poro, cambiando la estructura de la superficie, vamos a poder perfectamente modificar la velocidad a la que se mueve esa molécula. Y la vamos a poder, como les decía, atrapar, cambiar, catalizar, etc. Les muestro un par de ejemplos divertidos que hicimos con mi amigo Omar Azzaroni, que es un genio de los polímeros. En este sistema, básicamente, lo voy a contar de manera muy poco científica, perdónenme, señores colegas académicos, porque el tiempo es un valor. Básicamente lo que hicimos en este sistema fue poner poros y poner una cortina polimérica. Estos poros están llenos de un gel adentro. Esta cortina está cerrada y ciertas moléculas no pueden pasar. Ahora bien, esta cortina, que es una cadena polimérica, ¿sí? Imagínense una fibra que está dentro de esto que se extiende en el poro. Cuando uno pone un estímulo externo, por ejemplo, un ion calcio, ¿sí? El ion calcio se puede unir a esta fibra y básicamente cambia la estructura de esta fibra y esta cortina se abre. Al abrirse esta cortina, se abre este poro y pasan las moléculas y pueden ser, por ejemplo, detectadas. Esto se parece mucho a los mecanismos que tienen las células para abrir y cerrar con puertas o poros celulares en presencia de ciertos iones, calcio, sodio, potasio. Solo que en vez de hacerlo con una célula, lo hicimos con óxido de silicio y un plástico, vidrio y polímero. Entonces, acá también está el biomimetismo. Omar diseña un polímero hermoso que en presencia de calcio se retrae. Nosotros diseñamos un poro hermoso del tamaño adecuado para que las moléculas puedan pasar o no y para que se puedan tapar con esa cortina. Y los químicos de distintas disciplinas trabajando en conjunto logramos hacer un sistema que se comporta como un poro celular, pero que podemos poner en una ventana, en una puerta, en un circuito electrónico. Esto se puede incorporar después a una nariz, se puede incorporar a una lengua electrónica, se puede hacer lo que uno prácticamente quiera. Déjenme mostrarles rápido este ejemplo. Otro ejemplo divertido que hicimos con Omar es una puerta lógica. Acá también depositamos un polímero en la parte superior de estos poros. El polímero a baja temperatura es un gel y tapa los poros completamente. Es un chicle horroroso y las moléculas se quedan ahí afuera y no pueden pasar. Cuando se pasa de cierta temperatura, este polímero se vuelve hidrofóbico, escupe agua y se hace más chiquito. Eso hace que abra el poro. Entonces las moléculas pueden entrar. Pero hay una maldad, hay una emboscada que hicimos ahí los químicos inorgánicos. Ese poro lo diseñamos de tal manera que solamente determinadas moléculas con determinada carga pudieran atravesar. Entonces, esto se porta como, básicamente, como el gordo que está en la puerta del boliche. ¿Sí? Las cargas dejan pasar ciertos iones, y a ciertos iones le dicen, usted se queda de este lado. Entonces esto se porta prácticamente como una puerta AND, en computación, como una puerta I. Por arriba de tal temperatura, solo este tipo de moléculas va a pasar. Por abajo de tal temperatura, no pasa ninguna de las dos. Solamente si se cumple la condición de que estamos arriba de esta temperatura y que tenemos esta molécula con esta carga, eso va a pasar. Bueno, estas son dos cuestiones muy sencillas, dos sistemas sencillos que hemos diseñado y que ejemplifican un poco de qué manera nosotros programamos el comportamiento de estos materiales. Tengo más, pero para las preguntas. Por último, déjenme contarles esta pequeña nave que hicimos hace pocos meses, antes de la pandemia, AP. Esto lo hicimos con una discípula de Miriam Strumia, y como es cordobesa, yo tengo que decir que es la Cintia, hincha de Talleres para más datos. Esto que ven ustedes aquí, que parece una escarapela, es en realidad una nanopartícula que ha sido sintetizada de manera muy precisa. Esto negrito que ven acá adentro es una pepita de oro nanoestructurada de color rojo. Esta coronita de color gris oscuro que ustedes ven es una capsulita de vidrio, óxido de silicio. Esto tiene 15 nanómetros de diámetro, esto tiene unos 30 nanómetros de espesor, y afuera hay otra capita de polímero. No hacemos solo una, hacemos de a muchas. Acá hay una familia de estas partículas que fue a la plaza a pasear, pero básicamente lo que hacemos ahí en este sistema es lo siguiente. Esta pepita de oro, cuando recibe luz verde, se calienta.
¿eh? No voy a contar los detalles, pero básicamente es eso. La luz verde hace mover los electrones de ese oro y esto se calienta. Al calentarse, la forma de la partícula hace que el calor se expanda hacia la parte externa, y este polímero que está acá es nuestro viejo polímero conocido, que a baja temperatura formaba un gel y que a alta temperatura se retrae. Lo que logramos hacer es esto. Cuando nosotros iluminamos esto con luz verde, esta partícula se hace más chiquita. Cuando dejamos de iluminar, vuelve a agrandarse. Esto lo pudimos medir con el Ale Bolosiuk, que no es cordobés, pero merecería, que es otro físico-químico excelente, colega nuestro. Pero básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Nos divertimos. Pegamos con luz, la partícula se hace más chica, la dejamos moverse un poco, después se agranda. Esto imagínense, esto puede ir a un pozo petrolero, por ejemplo, tirar estas partículas, iluminar, se hacen chiquitas, entran en todas las grietas, dejan de recibir iluminación, se inflan y tapan los poros más chicos de un pozo petrolero, por ejemplo, por dar un ejemplo. Otra, podemos también mandar medicinas. Por ejemplo, si tenemos medicinas que se disuelven bien en ese polímero, cuando iluminamos, ¡pluf! Esto es como escurrir una esponja y sacar las moléculas hacia afuera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Transfiriendo información. De la luz lo convertimos en la propiedad mecánica. Bien, espero haberlos convencido de que empezamos por acá, en la primera generación de materiales nanoestructurados, en donde las propiedades dependen de la estructura y de la forma de las partículas. Hoy en día estamos logrando hacer estos sistemas en donde controlamos en el espacio dónde vamos a poner el pedacito de oro, dónde vamos a poner la molécula, dónde vamos a poner el polímero, cómo van a interactuar, cómo se van a transducir información uno al otro. Queremos ir acá. Queremos hacer sistemas que realmente imiten sistemas vivientes. Eso es el futuro y le va a tocar probablemente a la generación de los que están mirando. Bueno, muchísimas gracias a la Academia por la invitación, muchísimas gracias a todo mi grupo por hacer cada día un trabajo más maravilloso en una universidad que están creciendo en un momento muy interesante, pero duro. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a CONICET por aguantarnos siempre, a los proyectos que tenemos, a quienes nos financian, a todos los colaboradores que son realmente maravillosos, y les agradezco mucho a ustedes toda la atención y bueno, estoy dispuesto a contestar preguntas. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado. Bien. Tenemos todos que quieren hacer... Sí, perdón, Miriam. No, simplemente quería nuevamente agradecer a Galo y felicitarlo por la claridad de la exposición, lo interesante de los ejemplos, y bueno, y esa pasión que siempre le pone a todo. Así que muchas gracias de nuevo, Galo. Bien. Quien desee hacer preguntas puede hacerlo por el chat y yo se las voy a ir leyendo a Galo a continuación. Tenemos una de Gonzalo. ¿Crees que podría ser aplicado para diseñar matrices de remoción viral aplicados a procesos de esterilización? ¿Verdad? Bueno, es una pregunta muy interesante. En principio sí se podría hacer, porque los tamaños de estos poros uno los puede poner, los puede hacer compatibles con los tamaños de los virus o también con tamaños de membranas o de partes de los virus. Sí, es posible y es algo que no hicimos todavía, pero que sería muy interesante. ¿Sí? Como ultrafiltro se puede usar, correcto. Galo, te hago una preguntita un poquito como para estar en la onda de la pandemia. ¿Es factible aplicar estos nanosistemas para el COVID, incorporando algún sistema inteligente, alguna droga específica, un target? ¿Qué te parece? Nosotros en particular hemos extendido la plataforma que les mostré, que era bactericida y bacteriostática, la hemos extendido a virus de tipo corona. Hemos probado, creo que con el corona felino, y funciona muy bien. O sea, es capaz de matar el virus porque el tipo de antibióticos que están incorporados son antibióticos que van a atacarlo específicamente. Eso lo hemos hecho con sistemas bastante sencillos, bastante rudimentarios. Por supuesto, sistemas más complejos sí. De hecho, estamos viendo, porque hay gente que está trabajando en toda la parte de hacer anticuerpos contra los spikes de los virus, etcétera, si se podría hacer.
El tema ahí es el costo. O sea, es un sistema muy, muy lindo, pero es muy costoso. Entonces, si el sistema que más sencillo te funciona, cuando trabajas con los ingenieros se quedan con ese. Nosotros queremos hacer otro que más lindo, pero no siempre. Sí, sí. Pero lo hemos aplicado y de hecho estamos contentos con eso. De Marta Lack. ¿Todas las partículas son redondas? ¿Por qué? Creo que quiere decir por qué todas las partículas son redondas. Es una re linda pregunta. Es una re linda pregunta. Las partículas son en general esféricas, en general, no siempre, porque cuando uno hace un sistema chiquitito, empieza a tener un problema. Cada vez que vos creás superficie sobre algo, estás haciendo que ese material sea inestable. Entonces, los sistemas, cuando uno los sintetiza y son así pequeñitos, tienden a mostrar la menor cantidad de superficie posible. Entonces, la relación más pequeña entre un volumen y una superficie es la superficie de una esfera. Entonces, las nanopartículas muchas veces parecen esféricas, a veces lo son, a veces tienen facetas que parecen una esfera porque minimizan la energía de superficie. Sí, es muy curioso. Yo cuando empecé en 1992 a trabajar con nanopartículas, 1992, qué horror. Estaba de alumno, estudiante de química, hacíamos pelotitas, todos se burlaban de nosotros. Hacen pelotitas, qué payaso. Y hacíamos pelotitas, son como gotitas. Cuando uno ve las gotas de lluvia, de hecho, también son esféricas. Después cuando caen, se deforman por el campo gravitacional. Buena pregunta, linda pregunta. De María Cristina Innocenti. ¿Hay alguna investigación para tratamiento de Alzheimer con nanotecnología para atacar las proteínas que se van formando en las primeras fases de la enfermedad? Muy interesante, que excede completamente mi conocimiento, pero yo sé que hay gente que está trabajando más. El Alzheimer tiene toda esta cuestión de determinados agregados proteicos que tienen ciertas estructuras, y de hecho sí se estudia la capacidad de algunas o moléculas grandes o nanopartículas chicas para tratar de romper estos agregados amiloideos. No soy un experto en el tema, sé que se usan, no sé que también les va. Y nuevamente, está muy vinculado la nanotecnología en muchos aspectos se parece mucho o usa las mismas reglas de la biología estructural. Entonces, muchas veces las interacciones entre una nanopartícula y una proteína son parecidas a las de una proteína con otra, y muchas veces se abordan al mismo tipo de estrategia. Sé que se hace eso, con cuerpos grafenoides y con estructuras de ese tipo para interrumpir esas estructuras amiloides. ¿Sí? Pero no sé en qué está el estado del arte. Eso. Ale Fracaroli tenía alguna... Sí, para que estoy sacando que alguien había compartido pantalla y no era vos. Sí, de Ale Fracaroli. Muchas gracias por la presentación, Galo, muy clara. ¿Han probado variar el espesor de las membranas porosas depositadas sobre la superficie? Es decir, jugar con la profundidad del canal selectivo. Sí, hemos probado y efectivamente, estos son coladores. Entonces vos en el colador tenés dos efectos. Cuando es muy finito, las moléculas pasan. Cuando es más grueso, ya empieza a ser más, por así decirlo, más tortuoso el camino. Entonces las propiedades de transporte son un poco más lentas. Entonces, para todo lo que es técnicas separativas o de sensado o de detección, conviene hacer espesores más finitos. Sin embargo, si vos querés usar estos materiales porosos para energía, por ejemplo, para una celda solar, vos recibís luz en esas paredes, que pueden ser, por ejemplo, de un óxido de titanio, se puede producir una reacción, se puede producir la separación, bueno, no importa. Se puede producir un proceso eléctrico, por decirlo de alguna manera, que logra que los electrones salten de ese material y vayan a un circuito y vuelvan, y así se genera una celda solar o, por ejemplo, un catalizador. Ahí te conviene tener un film más grueso, porque uno tiene mayor área de interacción con la luz. La luz pega en las primeras capas, como esto es bastante transparente, sigue, y si uno tiene un film más grueso, uno tiene más interacción, más camino de interacción de la luz con la materia, y obtiene, por ejemplo, más carga, más eficiencia si es una celda solar, etc.
Entonces sí, hemos probado sistemáticamente y efectivamente, depende, el transporte depende del espesor. Hemos hecho cosas loquísimas también que no las mostré, que es diferentes espesores, de diferentes capas, jugar con la luz ahí, hacer otras cosas. Pero sí, hemos probado y efectivamente funciona. De Dimitri Chafatinos. Hola Galo, excelente charla, didáctica Gracias. y entretenida, difícil perder la atención así. Pregunta, mencionaste varias veces la importancia del tamaño, tal que las nanopropiedades cambian por propiedades macro. ¿También pueden afectar a las nanopropiedades? Por ejemplo, el cristal de nanohuecos que obtuvieron, ¿qué tan sensibles los factores macros pueden ser? Temperatura, exposición lumínica, humedad, etcétera. Está buenísima esa pregunta. Mirá, pasan cosas muy interesantes. Justamente, cuando vos expones estos materiales porosos a la humedad, lo que ocurre es que el agua se va condensando en las paredes, o sea, el agua se va subiendo a las paredes de estos poros. Cuando vos tenés una humedad del 100%, como ocurre mucho acá en Buenos Aires, tenés que las superficies se terminan mojando. Cuando tenés un poro de una cierta curvatura, esa condensación o formación de gotas se forma a humedades relativas más bajas. Por ejemplo, si vos tenés un poro de 3 nanómetros, con que estés a 50% de humedad ya se te forma una gota ahí adentro. Entonces, sí, efectivamente, vos podés tener una humedad relativa ambiente de 50%, en la cual no se te formaría ninguna gota en la superficie. Sin embargo, si vos tenés la superficie con poros, se te mete el agua dentro del material. ¿Para qué sirve esto? Como el agua se mete dentro del material, es un material transparente, era un material que era poroso, es decir, que tenía un hueco, pero ahora tiene una gota de agua dentro. Entonces pueden pasar dos cosas. Primero, cambia el índice de refracción. Entonces, al cambiar el índice de refracción, cualquier luz que vos mandás por ahí refracta de manera diferente. Entonces puedes usar esto como un sensor de humedad subido a una fibra óptica, por ejemplo, o por reflexión. O puedes hacer trucos peores que también los hacemos, que no importa, que son un poco más sofisticados. Pero sí, efectivamente, podés jugar con todas estas propiedades, las macro y las nano, y ajustar, por ejemplo, las propiedades macro de, no, se va a formar una gota 100% humedad por, se va a formar una gota a una humedad que esté determinada por la porosidad del material, por ejemplo. Lo mismo para la exposición lumínica. Puede cambiar el índice de refracción, puede cambiar el índice de refracción con el contenido. Así hemos hecho sensores ópticos, interruptores ópticos. Hemos filtrado moléculas por tamaño también. Sí, sí, hay un montón de cosas muy divertidas para hacer. Muy linda pregunta, gracias. De Carlos Argaraña. Hola Galo, excelente charla. ¿Cómo se generan los pocillos en las superficies que se utilizan para las tecnologías de secuenciamiento masivo de ADN en GRL y secuenciamiento de molécula única de ADN? Carlos, no lo sé. Pero sé que hay secuenciamiento de molécula única de ADN por unos nanoporos únicos, es una tecnología propietaria desde hace algunos años. Es otro tipo completamente diferente de producción. Se tira básicamente un haz de partículas sobre una superficie, se adelgaza y se hace un poro único. Se aseguran de que ese poro sea único para que pueda pasar solamente una molécula que pasa secuencialmente, y después se le agregan unos sensores, creo que es de índice de refracción o de carga, y se puede secuenciar la molécula para caso de molécula única. Y para los pocillos, no sé, creo que son polímeros modificados con algún aptámero, con alguna cosa por el estilo. No son por nuestro tipo de tecnologías. No quiero decir barbaridades. O sea, no siempre. Creo que sí. De Gonzalo. Y estos, haciendo referencia a una pregunta anterior, ¿y estos nanoporos pueden ser influenciados por radiación UV para hacer sensores de UV, por ejemplo? Sí, de hecho, uno puede elegir el material con que lo hace, por ejemplo, para que sea transparente o absorba el UV. Una cosa. Otra cosa que uno puede hacer, uno puede usar lo que se llama propiedades fotónicas. Uy, qué buena pregunta viene después. Están cada día mejor las preguntas. Uno lo que puede hacer también es un reflector. Ustedes conocen, por ejemplo, las plumas de los pájaros, ¿sí? La pluma de pavo real, que tiene un color muy bonito, ¿no? Verdes, azules, etc. Esas plumas de pavo real, por ejemplo, o el nácar, que también tiene como unos colorcitos,
no son colores, eso es reflectividad, las plumas no tienen un pigmento. Esos son proteínas que están puestas a ciertas distancias, y esas distancias son compatibles con la longitud de onda de la luz. Eso forma lo que se conoce como un espejo reflector. O sea, la luz pega ahí, rebota, interfiere y sale reflejada. Bueno, de la misma manera, se puede hacer un sistema de estos que yo les mostré, como una estructura de múltiples capas. En esas múltiples capas la luz va a poder rebotar, y si las capas son finitas, lo que se refleja es la longitud de onda ultravioleta, por ejemplo. Entonces se pueden hacer colectores de UV, rechazadores de UV o sensores de UV, según cómo uno logre qué luz se transmite y qué luz se refleja. Uno puede separar el UV del visible, haciendo reflejar el visible, todo con un efecto muy parecido al de las plumas de pavo real. Se llama, esa disciplina particular de la nanotecnología se llama fotónica. Es como la electrónica, pero con fotones. De Mario Stecher. ¿Propiedades como la tensión superficial existen en dimensiones nanométricas? Sí, y de hecho la tensión superficial es una de las fuerzas impulsoras más importantes del nanomundo. Justamente esa variación de... Muy buena pregunta, gracias Mario. De hecho, esa variación de punto de fusión que se veía tiene que ver con que la tensión superficial es cada vez más importante cuanto mayor es la proporción de átomos que están en la superficie. Considerando aún que la tensión superficial sea una constante, cosa que no es. Pero bueno, ¿qué es la tensión superficial para todos? La tensión superficial es la energía extra que uno tiene que agregar para generar una superficie, como una multa que uno tiene que pagar para que exista una superficie. Los átomos están muy tranquilos viviendo un átomo de oro rodeado por otros 12 átomos de oro, se toma un jugo de naranja, está contento. Cuando un átomo de oro está en la superficie, tiene 8 vecinos y tiene 4 posiciones que no están ocupadas. Le faltan vecinos acá. Entonces el potencial que siente un átomo de oro, potencial químico, potencial eléctrico, etcétera, que siente un átomo de oro en la superficie es distinto del que está dentro. Entonces, justamente, eso es la tensión superficial. Es esa energía extra que hay que ponerle, hay que pagarle unos pesos al oro para que se quede en la frontera, en la superficie. La tensión superficial, en general, uno la considera como constante. Determinada cara de un cristal tiene una cierta tensión superficial, es decir, tiene un determinado costo energético mantener esa cara. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una partícula es muy chiquita? Los átomos, al estar en partículas muy chiquitas, se mueven un poquito de sus posiciones. Es decir, los 2 o 3 primeras capas atómicas cercanas a la superficie de una nanopartícula no tienen exactamente las mismas dimensiones que los átomos que están al interior. Con lo cual la tensión superficial, cuando las partículas son muy chicas, ya varía también con el tamaño. Eso se puede detectar, se puede ver por difracción de rayos X o por espectroscopías muy complejas. Pero sí, existe y es muy importante, es extremadamente importante. De Dimitri Chafatinos. Me atrevo a pasar la pregunta de mi sobrino. Pregunta: ¿es capaz la nanotecnología de hacer un estilo de laberinto de nanoespejos para conducir la luz al otro lado del objeto y lograr una capa de invisibilidad? ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, qué linda pregunta. Bueno, hay algunas cosas hechas, hay algunas capas de invisibilidad hechas usando fibras ópticas que transmiten básicamente lo que está atrás. Y está en estudio una rama de los materiales ópticos que se conoce como metamateriales, que son materiales que tienen índice de refracción negativo, por ejemplo. Básicamente que si vos pones una cucharita en un vaso, ves la cucharita partida, bueno, un índice de refracción negativo, la cucharita miraría para el otro lado. Toda esta rama de los metamateriales es la que está investigando cómo hacer capas de invisibilidad. La hacen a partir de organizar la materia de manera de engañar a la luz. Lo han logrado hasta cierta escala, que creo que es la de las microondas. Creo que han podido hacer, hay que buscar metamaterials, y si no habla con alguien que sepa de metamateriales, acá el doctor Pastaski seguramente va a conocer a alguien que lo haga. Y creo que hoy en día se puede lograr una capa de invisibilidad, no en la luz visible, pero sí con la luz de microondas.
O sea, si pones un pollo con capa de invisibilidad en el microondas, no se calienta, porque sería atravesado. Se puede hacer. Es cuestión de engañar al índice de refracción. El índice de refracción básicamente es la respuesta que tiene un objeto ante unas de radiación, que puede ser luz visible, microondas, radio, lo que venga. La capacidad de moverse. Pero sí, creo que hasta las microondas se las puede llegar a engañar. Más allá no es tan fácil preparar tal material, pero se está intentando. Sí, qué linda pregunta, Dimitri, muy bien. La pregunta de su sobrino es excelente. Bueno, me parece que son muy lindas las preguntas que se están haciendo, muy interesantes, pero me parece que ya nos hay ponemos que la capa dejarlo de invisibilidad. descansar a Galo.